Artritis. Hablaremos en este capítulo de la artritis condropática, inflamatoria, deposicional y otras. Podríamos decir, para hacer una clasificación lo más didáctica posible, que existen 4 tipos de artritis: la condropática, inflamatoria, la deposicional o metabólica y otras que pueden estar asociadas, por ejemplo, al sistema inmune. Hablemos de la primera, la artritis condropática, o también conocida como artrosis, es aquella que tiene su origen en el cartílago articular, llámese por alguna lesión traumática o bien por desgaste o por uso excesivo o por sobrecarga. Tenemos que esta lesión en su etapa 1 puede ser incipiente, esta después puede ir aumentando, produciendo lesiones del cartílago, se va generalizando la articulación, para después terminar en una fase 4 donde hay un compromiso bastante más severo de la articulación, con disminución del espacio articular y el compromiso inflamatorio de toda la cápsula articular. Radiológicamente podríamos verla así, donde vemos que en el grado 1 están respetados los espacios articulares. A medida que aumenta se observa la presencia de cambios degenerativos con osteofitos marginales y por último ya hay una pérdida del espacio articular con cambios degenerativos aumentados, por ejemplo aquí en el caso del cóndilo medial de la rodilla. Este aumento de la sobrecarga a veces implica que el paciente por dolor aumente la carga sobre la otra extremidad y siempre requiera efectuar estudios comparativos. Otra segunda clasificación es de la artritis reumatoidea, pero debo también decir que en este caso también de artritis reumatoidea vamos también a clasificar aquella artritis que se produce por algún proceso infeccioso, por ejemplo, alguna picadura de insecto o por un cuerpo extraño, externo. El origen aquí parte básicamente desde la cápsula sinovial, desde la parte más externa de la articulación, y desde aquí este daño aumenta con el proceso inflamatorio afectando en etapa posterior al cartílago. Es decir, parte desde la membrana sinovial hacia el interior, produciendo una deformidad de la articulación, etcétera. ¿Ya? Esta, por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoidea, puede darse por un factor autoinmune y requiere hacer estudios de laboratorio para poder detectar este tipo de lesión. También, como ya lo he dicho, se parece mucho en la forma de su comportamiento a aquellos por procesos infecciosos, por lo tanto, están en este mismo tipo de clasificación. Entonces, hemos visto que la artritis condropática que vimos inicialmente, su origen comenzaba en el cartílago articular. En cambio, en este ejemplo, parte a nivel de la cápsula sinovial y desde ahí comprometiendo hacia el interior de lo que es el cartílago articular. Aquí tenemos un ejemplo un poquito más demostrativo entre lo que es una articulación normal y una articulación afectada por artritis reumatoidea o por algún proceso de artritis infecciosa. Vemos cómo existe la deformidad y cambio de los ejes de las articulaciones y los huesos afectados. Continuando con la misma artritis reumatoidea infecciosa, vamos a poder ver del punto de vista físico, al analizar a nuestro paciente, vamos a poder ver que existen zonas de edema, que están descritas aquí, estos nódulos de Ehlers-Danlos, que radiológicamente se manifiestan por presencia de osteofitos marginales con aumento de parte blanda en las zonas interfalángicas distales, o bien estas mismas lesiones presentadas en las interfalángicas proximales que se conocen con el nombre de Bouchard. Son signos radiológicos característicos de la artritis reumatoidea infecciosa y las deformidades que van a producir en las articulaciones respectivas. Resumiendo, tendríamos que en una articulación normal veríamos así la articulación sinovial, por ejemplo. Si se habla de una osteoartritis o artrosis, veremos que el daño existe a nivel del cartílago y desde aquí se produce hacia afuera produciendo un proceso inflamatorio posterior. En el cambio de la artritis reumatoidea partimos con un proceso inflamatorio dado principalmente de la cápsula, el cual al continuarse en el tiempo produce una deformidad en el hueso y después dañando el cartílago articular. Un patrón de comportamiento sería que en el caso de la artrosis es como excéntrico, desde la articulación refiriéndose hacia la cápsula. En cambio, en el de la artritis reumatoidea o por infeccioso,
parte desde el revestimiento de la cápsula articular hacia el interior. Un cuadro comparativo lo tenemos acá. Aquí vemos que en el caso de la artrosis o artritis condropática, que fue el primer caso de la clasificación que hemos descrito, vemos que la lesión parte en el cartílago y desde aquí sigue dañando hacia lateral y después produciendo el compromiso de lo que es la artritis o proceso inflamatorio de la articulación. En cambio, en la artritis reumatoidea vemos la lesión como parte del engrosamiento de la cápsula membrana sinovial y desde ahí este proceso inflamatorio produce deformidad ósea y terminando dañando el hueso y todo el cartílago articular con toda la deformación que eso conlleva. Un tercer tipo de clasificación de artritis, la llamada deposicional. Un ejemplo importante es la producida por la gota o artritis gotosa de causa metabólica. El cristal de ácido úrico dado por el metabolismo excesivo de este tipo de alimentos como carnes, etcétera, que te rica en ácido úrico, hace que estos cristales sean trasladados por la sangre y en el caso del esqueleto axial apendicular, el retorno de esto no es lo suficientemente óptimo, quedando o produciendo aumento de la presión a nivel rectal, lo que producen esta protuberancia de tofos con aumento de volumen en las articulaciones. La localización más frecuente que tienen son, vamos a verlos en el hallux con este típico enrojecimiento y en los codos característicos con este tipo de deformidad. La artritis gotosa radiológicamente las vamos a ver siempre por estas edemas que vamos a ver radiológicamente que vamos a llamar, ¿cuánto se llama? Edemas gotosos, y vamos a ver cómo se tratan de cristales de ácido úrico y su nombre lo llevan para que lo puedan entender ustedes de mejor manera. Estos cristales son radiolúcidos y vamos a ver imágenes radiolúcidas que afectan la articulación, que está dado por la acumulación de estos cristales de ácido úrico que les he ido mencionando. Por lo tanto, en este caso de la artritis gotosa, y resumiendo, vamos a ver que existen estos tofos o edemas causados por los cristales de ácido úrico. Ese es el nombre, la semiología que tiene de tofos, y vamos a ver estas imágenes características que son los cristales de ácido úrico en relación a las articulaciones afectadas. Y por último, en la última clasificación de esta artritis, quiero mencionar un ejemplo de ella, es la producida por la artritis psoriática, cuya causa principalmente está asociada a infecciones, estrés y resfrío. ¿Qué es lo que produce? En realidad vamos viendo que esta artritis psoriática puede tener manifestaciones en la artritis periférica, en el esqueleto axial, dactilitis, entesitis y afectar piel y uñas. Nosotros tenemos una característica que al momento de poder ver al paciente ya poder hacer una expectativa de lo que vamos a ver en la uña psoriática esta imagen característica donde se produce una especie de descamación en todo lo que es textura, la piel, en la uña, inclusive produce fragmentación de la uña, se fracturan de la nada, este enrojecimiento, el paciente lo van a ver ustedes, se rasca de manera compulsiva las manos, se nota a veces afectado. Recuerden que está bien asociado también a factores de estrés y recrudece recidida con mucha frecuencia. Esto no es contagioso, chicos, no se preocupen, y el paciente requiere ser atendido de manera muy afable, de entenderlo y ser muy empático con él. Del punto de vista imagenológico, ¿qué es lo que tenemos? La imagen característica, que es la caída en forma de bigote de las falanges, la interfalángica distales, como lo vemos aquí, en la afección en forma de bigote o mostachón, y a veces en el caso de las articulaciones proximales va a existir esta fase de anquilosis o de fusión de la articulación donde hay una pérdida total de lo que es el cartílago articular. Imágenes características de lo que es la artritis psoriática. Y por otro, en la parte más avanzada vamos a ver la típica imagen o signo radiológica que se llama en deformidad del lápiz y copa. Aquí vemos una punta de lápiz y las típicas bases en forma como si fuera de copa. Estos son signos radiológicos importantes o característicos de lo que es la artritis psoriática que quería manifestarle en este cuarto y último ejemplo a modo de clasificación y su mejor entendimiento. Aquí hay unos ejemplos de cómo han sido clasificadas algunas patologías y los tipos de artrosis que pueden llevar para que ustedes lo puedan revisar posteriormente.